Y Colombia, como les hemos venido contando, enfrenta una escalada de violencia sin precedentes. La semana comenzó con una serie de ataques coordinados que dejaron varios muertos y heridos en diferentes regiones de ese país, mientras el senador Miguel Uribe Turbay permanece en estado crítico luego de un atentado en su contra. A pesar de que un sicario fue detenido, pues las autoridades no han difundido información detallada sobre su identidad o las motivaciones. Y para esto es momento de que hagamos un contacto y conversemos con el internacionalista Iván Rojas para entender las claves de esta situación. Iván, bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Iván, la semana pasada el senador Miguel Uribe fue víctima de un atentado, es público y notorio, en lo que mantiene, por supuesto, su estado de salud en estado crítico. Si bien las autoridades anunciaron la captura de un supuesto sicario, no se ha revelado su identidad, filiación o el motivo del ataque, ¿no? ¿Qué significado tiene este silencio en una sociedad que clama transparencia y respuesta, sobre todo ante esta escalada de violencia que hemos visto estos días? Bien, parece que el gobierno está tomando mucho en consideración que el tirador es menor de edad, que el motivo, al menos de esta persona directa, fue dinero. Entonces, creo que están tratando de investigar más a fondo, bueno, quién fue, quién pagó, con quién están conectadas estas personas, porque estos hechos usualmente no son una cuestión de una sola persona. Pero tienes razón en que la presente administración no ha sido la más consecuente, ha tenido varios escándalos de corrupción y se clama un mayor nivel de transparencia, un mayor nivel de celeridad y bueno, eso añade al caos general que parece que se está generando. Ahora, el ataque contra una figura pública tan visible como el senador Miguel Uribe, candidato, precandidato presidencial, sumado a la falta de información sobre el responsable, ha desatado sospechas, ¿no? Y teorías sobre posibles manipulaciones del caso, incluso el día de ayer, una supuesta participación del G2. ¿Existe un riesgo real de que esta situación se utilice para intimidar a la oposición, para redirigir el debate político en Colombia? Siento que la oposición colombiana y la sociedad colombiana en general son bastante resilientes. Colombia ha evolucionado mucho en las últimas décadas, se ha vuelto una democracia mucho más sólida. Entonces no siento que esto va de alguna manera a cambiar todo el panorama político, aunque es señal de una sociedad que está en proceso de repolarizarse y que hay mucha desconfianza entre el gobierno y la oposición y el resto de la sociedad. Es una situación delicada, Sí. pero Colombia es un país fuerte en este momento, me parece. Sí, ahora Iván, a la crisis política se le suma una verdadera emergencia de seguridad. Según informes de prensa, se registraron 16 ataques coordinados en diferentes regiones del país. Vemos las imágenes trágicas, devastadoras de lo que fueron estos atentados con un saldo de muertos y de heridos. ¿Qué grupos podrían estar detrás de estos atentados? ¿Qué se sabe? Porque, ¿qué tan frágil está la capacidad del Estado para responder ante esto? Sí, la cuestión es que sorprende porque Colombia viene de un proceso de paz. Hace 2 décadas esto no hubiese sido sorprendente, esto no hubiese sido tan inusual. Pero en este momento nos acostumbramos a una Colombia mucho más pacífica, aunque siga habiendo focos de violencia y no los ha dejado de haber. Entonces todavía hay una gran cantidad de grupos, desde los disidentes de los grupos que se pacificaron, hasta otro tipo de grupos en el otro lado del espectro político que podrían ser los responsables. Habrá que esperar. Pero ese es el problema central. No es que estén sucediendo cosas, es que la gente no tiene fe en el gobierno de resolverlas. Claro. Es lo mismo con la Comisión de Seguimiento Electoral. Muchos partidos de oposición no confían en que el presidente Petro ayude a mejorar la situación y la seguridad de los candidatos. Sí, Petro viajará a Cali, lo estamos viendo ahora en la web, tras los ataques en Cauca y el Valle. La Fiscalía abre 7 investigaciones. Podríamos decir, Iván, que Colombia está retrocediendo 20 años atrás. Es una señal de que eso podría pasar. No, no quiero decir que Colombia va a perder todo el progreso que ha hecho, pero es importante mantenernos vigilantes, digamos.
La paz se logró con mucho esfuerzo, pero como toda paz no es una paz perfecta y es una paz que requiere trabajo constante para mantenerse en el tiempo. Y eso a veces requerirá conciliación y negociación, sí, a veces requerirá ponerle fuerza a los sistemas de seguridad, que es algo que por momentos el presidente Petro no ha estado dispuesto a hacer. Sí, ahora esta semana también el ministro de Defensa, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón denunció que el gobierno de Petro le retiró su esquema de seguridad poco después de este atentado contra Miguel Uribe, quien además es precandidato presidencial, ¿no? ¿Qué lectura política se puede tener ante esta decisión y cómo impacta, sobre todo en la percepción de protección a los líderes opositores en Colombia? Sí, hay una gran distancia, que eso lo hemos visto en el Parlamento. El presidente Petro ha tenido muchos problemas para llevar a cabo su agenda legislativa, precisamente porque no ha sabido construir una relación sólida con la oposición. Se esperaba que fuese difícil, sí, porque el presidente Petro no venía en uno de los partidos tradicionales y cuando ganó la presidencia no ganó con una gran mayoría en el Congreso. Pero esto ha sido una situación bastante compleja y esto es un elemento más de que esencialmente hay un sector de la sociedad colombiana representado por los partidos de oposición o un grupo grande de ellos que no confían en el presidente y no sienten que él puede garantizar ni la seguridad ni puede llevar al país a una mejor situación. Sí, Iván, finalmente hay una pregunta que muchos se hacen, tanto dentro como fuera de Colombia. ¿Estamos ante una crisis temporal o podemos estar entrando en una etapa de inestabilidad, tú como internacionalista, una etapa prolongada con riesgo incluso para la democracia? ¿Cómo lo ves? Lo positivo aquí es que Colombia es una democracia. Colombia tiene alternancia en el poder. Ya estamos acercándonos, por eso es que tenemos precandidatos, estamos acercándonos a un siguiente proceso electoral. Entonces hay una oportunidad de renovar los poderes. Como empiece la siguiente administración, como se empieza a desarrollar el clima político a partir de ese cambio, es que vamos a ver si esto es, digamos, un parpadeo en el progreso que ha tenido Colombia o si va a ser un periodo un poco más extenso. Esperemos que así sea, Iván, y que no sea una fotocopia de países hermanos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, será hasta una próxima oportunidad.